Bienvenidos a todos los que sintonizan y gracias por apoyar nuestro canal Elemental Truth, donde compartimos recursos e información para apoyarlos en su viaje hacia el empoderamiento, la sabiduría propia y una experiencia llena de alegría. Estoy muy emocionada hoy y agradecida por estar acompañada hoy por Jenny Sepúlveda, una canalizadora de seres de luz. Hola Jenny, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola Juliana, gracias por invitarme. Muy emocionada de estar contigo hoy. Gracias, Jenny. Jenny, nosotros hemos conocido, yo creo, hace ya varios años a través de un grupo de mujeres y yo diría que personalmente, rápidamente nos conectamos una vez que como que reconocimos la maestra y la sanadora en cada una. Ujú, así es, ¿Cierto? así es. Te quería decir, y aquí oficialmente enfrente de todos, gracias por ser una mujer tan poderosa, tan amorosa y fuerte, y para tanta gente, no solamente para mí, pero para tanta gente, especialmente en el trabajo que haces. Jenny, para los que están viendo, Jenny comparte una energía y una sabiduría bastante mágica y poderosa. Y yo personalmente he visto cómo puede cambiarle la vida a sus clientes y es un honor trabajar contigo, Jenny, y ha sido una Tan, hermosa amistad desde entonces. tan bella muñeca, muchas gracias Magdi. Sí, la idea mía siempre es tratar de compartir y sobre todo ver en nosotros esos maestros también y aprender y estar abierta todo el tiempo. Y yo creo que ahí es donde construimos esas relaciones tan mágicas, ¿cierto? Porque yo Exacto. también aprendo de ti todos los días y estoy abierta todo el tiempo a ver ese espejo amoroso que hay y a crecer juntos. Muchas, Ah, muchas gracias. gracias por sus bellas Sí, palabras. sí. Ah, claro. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer una estructura un poquito diferente que los otros videos que tenemos en el canal y simplemente vamos a tener una conversación. Tener una conversación con Jenny, como te digo, es muy mágico. Y como consejera intuitiva y mentor de bienestar que yo soy, he visto un cambio drástica en la forma en que las personas manejan las energías que salieron desde la pandemia. Lo que encuentro es que en la vida de un individuo, de una persona, cuando surge una disrupción, una interrupción en su vida, sirve como instrumento de transformación, ¿cierto? Como de cambio. Es incómodo muchas veces, casi siempre, pero dramáticamente es transformador y indicativo de crecimiento personal. Ahora, cuando tenemos un evento como la pandemia, por ejemplo, que nos sacude hacia el fondo. No solo a una persona o unas pocas personas, ni siquiera es un país ni una región, sino literalmente el planeta entera. Wow, eso es algo grande. Entonces, Jenny, me gustaría empezar contigo en preguntarte cómo has visto manifestar esto en tus clientes o lo que has visto en general. Bueno, esa pregunta es bien interesante. Yo pienso que lo más importante es como entender que lo que pasó, como tú decías, fue una cosa planetaria, pero más que planetaria fue una cosa energética y era un momento de transformación de energía dentro del planeta, ¿cierto? Entonces, como todos estamos conectados, pero igual cada uno tiene su propio proceso y cada uno está en un lugar diferente de su camino de vida, la manifestación para cada uno fue diferente. Entonces, así nosotros podemos ver que hay unos colectivos en los que entraron en pánico, hay otros colectivos en los que las personas se sintieron más empoderadas y sus negocios florecieron, hay otros que al contrario perdieron sus empleos, hay parejas que se reunieron, otras que se separaron, Ay, sí. ¿cierto? Ujú. O sea, pasó de todo y es muy importante entender que todas esas cosas que pasaron tenían que pasar porque esa situación, energéticamente hablando, estaba dada para que cada una de esas situaciones se diera, ¿cierto? Entonces, Total. Ujú. todos lo vivimos de maneras diferentes. Mientras que para algunas personas la pandemia fue una bendición porque les permitió reencontrarse, darse permisos que no se daban antes de tener Sí, espacios de dispersión, de relajamiento, ¿cierto? Para otros fue la crisis mundial, literal, sí, sí. ¿cierto? Entonces, pero todo eso va de la mano de los cambios que realmente energéticamente y a nivel espiritual se están dando en el planeta, porque así volvamos a la normalidad, la energía del planeta ha cambiado demasiado, Exacto. demasiado. Sí. Y el poder de manifestación que hay ahora es muy, muy alto. Entonces depende de cada uno cómo lo quiera aprovechar.
Exacto. Quiero meter, yo sé que esto no era parte del pero acabas de decir algo que me parece que es muy importante y es que el nivel de manifestación se ha incrementado, está muy grande. Entonces, quiero clarificar esto porque esto es algo que yo también comparto mucho, es que la manifestación no solamente es para cosas buenas, o sea, uno está manifestando todo el tiempo y es todo basado en la energía y lo que uno está radiando, digamos, uno es como una antena y uno está radiando energía y mensajes y eso es lo que uno atrae a su vida, a su realidad. Entonces, creo que es súper importante también lo que dices, es que no solamente es manifestar, bueno, uy, quiero ese carro, o Exacto. sí, quiero, es también, si uno está dando el mensaje energético al universo de que tengo miedo, no me alcanza la plata, no sé, me voy a enfermar o lo que sea, entonces eso también se está incrementando, ¿sí? Entonces todo eso se está llegando a ver, entonces me parece súper importante clarificar eso. Incluso volviendo al tema de la pandemia, por eso muchas personas, o en mi caso particular, ¿cierto? Desde mi experiencia particular, todas las personas que yo me di cuenta que se enfermaron en ese momento eran las que más tenían miedo. Sí, Y eso es que manifestación, porque manifestamos desde nuestra mente, desde nuestros miedos. Y realmente es una ley de la manifestación y es que manifestamos más fácil lo que no queremos que lo que queremos. Y es porque le ponemos más energía a eso sí, de lo que le ponemos a otras cosas, ¿cierto? sí. Entonces, tienes toda la razón, eso es lo que está pasando. Y por eso entonces pasa que muchas personas se impulsaron mucho y otras al contrario se quedaron como estancadas y pasa que algunas simplemente siguieron su proceso normal. Exacto, sí. Y otra cosa que también me parece súper importante y mucha gente me pregunta es, o sea, cuando uno manifiesta, el universo es neutral, ¿sí? O sea, la energía es neutral. Uno es el que le pone esto es bueno, esto es malo, esto es negativo, esto es positivo, pero en realidad el universo no escoge. Sí, tenemos apoyo y tenemos guías y tenemos obviamente un camino espiritual para nosotros, pero el universo no ve las cosas como uno en los ojos de humano, de esta densidad que uno ve las cosas como bueno y malo, con esa polaridad, creo que es que se Ujú. llama, ¿cierto? Entonces también eso es súper importante también clarificar. Y como dices, uno sí le pone más energía a las cosas que le tiene uno miedo o frustración o rabia o sí, o ve como separación y eso es lo que entonces le da a uno más energía a eso y eso es lo que más se le viene y se le manifiesta a uno en su vida. Entonces, Porque todo es perfecto. exacto. Todo es perfecto y el universo, como tú dices, es neutral y entonces es, ok, esto es lo que necesitas, esto es lo que quieres para tu crecimiento, eso es lo que te doy. Y entonces ahí también es muy importante porque cuando cada uno está en esos procesos, ¿cierto? De transformación, de entender qué es lo que está pasando, Ujú. de alinearse con esa energía consciente o inconscientemente, todos nos alineamos con las energías que entran al planeta, ¿cierto? Es Sí. nuestra decisión, por ejemplo, de decir, ok, yo voy a recibir esta energía de esta manera, es nuestra decisión simplemente ignorarlo y seguir y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, ahí es donde también se presentan mucho los choques entre unas personas y otras. ¿Cierto? Ujú. Por eso a veces también estamos más reactivos y esto como para ir volviendo como al tema de las relaciones y de por qué es tan importante pues como ser compasivos, porque eso también es una cosa que manifestamos. ¿Qué Sí, tipo claro. de relaciones y qué tipo de personas quiero yo manifestar en mi vida y cómo las quiero hacer? Cuando todos estamos en esta crisis tan tremenda, porque Sí. para bien o para mal fue una crisis, incluso aquel que su negocio pues se le explotó, tuvo una crisis de, pucha, yo no estaba preparado para esto y entonces ahora qué hago, Sí, ¿cierto? exacto. Todos estuvimos en crisis, para bien o para mal. Y Sí, es que digamos que la crisis, llamémoslo crisis como a esos momentos, a esos picos de cambio para los que no estamos preparados, para exacto. bien o para mal. Ujú. ¿Listo? Entonces, eso hace también que el tema de las relaciones se vuelva muy, no sé, como áspero, o sea, como Ujú. que empezamos y sobre todo porque no es, porque volvemos a lo mismo, está entrando mucha energía, nuestra energía personal está cambiando, nuestra perspectiva de vida está cambiando, muchos le dieron un total giro a su vida y eso hace que las personas que normalmente me rodeaban ya no vibren conmigo
o Ajá, yo ya no vibre con ellas, ¿cierto? exacto. Y entramos a querer seguirnos apegando a esas relaciones o a esas personas porque no entendemos qué está pasando o porque no entendemos por qué esta persona está reaccionando así. Y ahí es donde es muy importante tener la mente y el corazón abierto para entender que el otro está viviendo su proceso personal. Y ahí es Exacto. donde nos dicen, no nos tomemos las cosas personales, ¿cierto? No es Sí. contigo, es conmigo, no eres tú, soy yo, ahí se aplica, Sí, ¿cierto? totalmente, totalmente, sí. Y eso es porque somos muy interconectados. Entonces, como dices, o sea, tenemos una energía interplanetaria casi universal que viene, nos afecta. Y si con la pandemia, por ejemplo, lo que he visto es que la forma en que la pandemia se realizó, digamos, en esta realidad, o sea, primero se fue una sorpresa. Eso fue como llegó, yo me acuerdo que yo había llegado de un viaje, febrero 2020, y en unas semanas ya era cerrar compañías, cerrar oficinas. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Entonces uno oía como en las noticias que había un virus y yo no sé qué, pero al final uno nunca pensaba que iba a suceder todas las cosas que sucedieron. Entonces, primero la gente salió así como sorprendida. Después, pues el miedo, el enfrentarse a su mortalidad. Yo creo que a mucha gente y muchos clientes que yo he tenido también y mucha gente que he hablado, y para mí también, para ser supremamente sincera, para mí una de las cosas que surgió fue ese miedo de morir, porque uno como no sabía qué era esta enfermedad, si se iba a morir, que era súper contagioso, pues, y sí, mucha gente desafortunadamente sí tuvieron su transición y hubo familias que tuvieron que despedirse de sus familiares y gentes queridos. Entonces, para mucha gente enfrentar ese miedo y enfrentar la mortalidad los llevó como a una espiral de más miedos. O sea, empieza con ese miedo que es grande, digamos, es casi venir en este cuerpo de humano y vivir en este cuerpo humano es uno tiene que enfrentar ese miedo ese hecho, porque es un hecho, todos vamos a transicionar. Y después tratar de manejar ese miedo de uno y para la gente que pues ya tiene su familia y hogar, eso, tratar de también manejar los miedos de sus hijos, de sus esposos, de toda la otra gente, de sus familiares, de su mamá, de lo que sea, de que todos estén protegidos, que todos estén bien, tener todo eso. Y, y al final del día, ya cuando se empezó a alargar tanto el tiempo, entonces eso, en mi perspectiva, lo que vi, y estoy hablando obviamente de la gente que no pudo tener esos eh, aclaramiento, digamos, Acompañamiento. sí, ese momento. Entonces, después de eso, se convirtió como en una frustración, porque esto, o sea, ya estamos 9 meses, un año, ¿qué está pasando? O sea, yo tengo que trabajar, no he podido ir a la oficina o lo que sea los elementos de la persona en la vida de esa persona. Y después, entonces eso se convirtió, como dices, en mucha rabia, en ver a otra gente y por qué esa persona se está vacunando y esta no, y por qué esta persona me está diciendo que puedo entrar y esta no me está diciendo. Entonces hubo muchas divisiones también de opiniones, de lo que es bueno, lo que es malo, de cómo sería, de lo que debería estar haciendo. Entonces todo eso también aumentó más esa tensión. O sea, yo sentí una tensión global, una cosa impresionante. Y para gente que es muy sensible y después uno no sabe si lo que estoy sintiendo es mío o si lo que estoy sintiendo es de millones y billones de otras personas también en el planeta. Y después cuando pues llegó un poquito más de libertad, que no es necesariamente totalmente libertad, pero ya empezamos a poder salir otra vez y hacer todas esas cosas, entonces ahora, o sea, nos tiraron otra vez en la sociedad, de, bueno, siga a ver y mire a ver qué normalidad puedes volver a hacer. Y como dices, las expectativas tienen que ser cambiadas, tienen que ser cambiadas un poquito porque, pues, o sea, no podemos volver, el mundo no es igual. En un mundo no es igual a como era hace Nosotros dos no tres somos años. Tú iguales. lo acabas de decir, la energía es totalmente diferente. Y para todos esos que nos está escuchando ahorita, o sea, la energía es todo, porque lo que estamos viendo, el material, la realidad, los hechos, las personas, toda esta cosa, todo estamos, o sea, hay un mecanismo mucho más profundo y mucho más dinámico que simplemente voy afuera, me da el sol, me bronceo y entro. O sea, hay mucho más que esta materia. Entonces, lo que acabas de decir también, Jenny, es muy importante. La sabiduría de la compasión
y la interconexión con todo y todos es súper esencial. Y yo creo que por eso esta conversación es válida en este momento y probablemente para siempre, porque tenemos que recordar que todos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer con el nivel de energía y sabiduría que estamos manejando en el momento. Entonces, de pronto alguien, el vecino, lo que sea, está haciendo las cosas, está siendo muy rudo o está muy grosero con, no sé, con el que trae el periódico o lo que sea, pero y uno de pronto ve eso y dice, uy, ese hombre, ¿por qué es tan hosco? Pero uno no sabe más allá de lo que esa persona está viviendo, ¿sí? Y ahí es donde la compasión llega. Entonces, y quiero aclarar, no es que estemos diciendo que tienes que dejar que la gente te respete, que te abusen, nada de eso, pero lo que estamos hablando aquí es el poder ver la realidad de la dinámica que estamos trabajando cada uno en este momento. Sí, es como Entonces, tratar de hacer un poquito de conciencia, exactamente. un Entonces, poquito de... Ujú. ujú. No, perdón, Jenny, es que se está como demorando un poquito, yo creo que la señal. Yo la razón por la cual pensé que esta conversación sería tan válida también es porque Jenny, como Jenny es canalizadora de seres de luz, tú tienes una perspectiva también un poco más, como decimos en Canadá, out there, un poquito más abierta, un poquito más expansa, yo pienso, cualquier otra persona. Entonces, me gustaría, estaría muy curiosa, Jenny, que nos comentes qué mensajes te han compartido esos seres en estos últimos meses o cómo has visto toda esta energía como empezar a evolucionar. Sí, bueno, yo te quería primero compartir una cosa y es entender que eh, lo que está pasando, como tú dices, es mucho más grande de lo que nosotros vemos, Sí. ¿cierto? Y Ujú. porque estamos hablando todavía de pandemia cuando la pandemia ya acabó y es un tema que queremos dejar atrás, y es porque apenas hasta ahora muchas personas están empezando como a caer. O Sí, sea, en este momento hay muchas personas, más personas de las que habían antes, sufriendo ansiedades, depresiones, eh, sufriendo consecuencias y secuelas de lo que pasó, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante entender que lo que pasa en un momento no es estático. O sea, la pandemia no se acabó cuando nos abrieron las puertas y nos dijeron salgamos, porque lo que pasó realmente a nivel energético y espiritual fue una transformación. Era un momento de cambio. Las personas que fallecieron durante la pandemia fueron literal personas escogidas porque era su momento de trascender, ¿cierto? O sí, sea, todo es perfecto y todo hace parte del plan. Nosotros tenemos un libre albedrío, pero finalmente el mensaje que yo siempre recibo es tú tienes dos caminos, ¿cierto? Yo lo llamo como el corto y el largo, que no son ujú, siquiera el más fácil y el más difícil, pero los dos caminos siempre te llevan al mismo lugar porque finalmente todos tenemos como humanidad un propósito final, ¿cierto? Entonces, así cada uno esté buscando su propósito de vida, así cada uno esté viviendo su propio proceso personal, como humanidad tenemos un propósito y ahí sí, es hacia donde todos tenemos que llegar. Entonces, lo que ha pasado en este momento es que estamos como en una transición, salir de ese momento de crisis, de ese momento de cambio y de transformación en lo que pudimos ver que todo se puede tambalear y que esta realidad que nos muestran no es tan real, porque finalmente eso también nos permitió a algunos, ¿cierto? No a todos, darnos cuenta de que definitivamente sí hay mucha manipulación sí, desde muchos aspectos, ¿cierto? sí, En la humanidad y que lo que mejor podemos hacer entonces es como conectar con la sabiduría mayor y con la energía, ¿cierto? Y por sí, eso también muchas personas, lo que tú decías, sentían toda esta presión y no sabían qué era, pero muchas personas decidieron irse a vivir al campo. Muchas sí, personas salieron de las ciudades, algunas diciendo, no, tengo miedo como de las aglomeraciones, miedo de las personas, pero realmente lo que nos impulsó a salir era esa energía tan fuerte de miedo, de duda, de agonía, lo que tú dices. Entonces, se nos alborotaron las rabias, porque sí, nos parece injusto, nos sentimos limitados. ajá, Y hay que tener en cuenta una cosa, Juliana, que todo el mundo en cada país lo experimentó diferente. sí, Nosotras en ese momento estamos en Canadá y lo experimentamos de cierta manera. Las personas en Colombia, en México, en Asia lo experimentaron diferente.
sí, Para nosotros en Canadá fue una sorpresa que un día nos levantamos y nos dijeron, todo lo cerramos, pero en Asia ya venían con esa situación por unos sí, meses, entonces no fue tan sorpresivo, ¿cierto? Entonces es importante entender eso, que sí, cada uno tiene un nivel de entendimiento diferente. Entonces, cuando nosotros vemos que el otro está reaccionando, que el otro está enojado, que el otro me responde mal, que el otro está como irascible, tenemos que entender que esta persona está actuando desde sus miedos, desde sus dudas, desde sus frustraciones. ujú, Nosotros no sabemos, a veces no sabemos qué nos pasa y está bien no entender por qué me sí, siento así, ¿cierto? Es muy difícil y lo que tú mencionabas es muy importante, es muy difícil yo como madre estar en mi casa sin saber qué está pasando, con mis propios miedos y mis dudas, tener que darle soporte emocional a mis hijos con sus propias dudas, un mundo completamente diferente porque el mundo de nuestros hijos es diferente al de sí, nosotros. sí, total, ¿Cómo le doy soporte? ¿Cómo le doy tranquilidad? ¿Cómo sí, lo aconsejo cuando yo mismo no sé qué hacer? exacto, Entonces, ¿eso qué nos genera? Eso nos genera frustraciones, nos genera inseguridades, nos vuelve reactivos, nos sentimos, claro, se nos junta como con esa falta de libertad, ¿cierto? sí, Y entonces, sí, en países como este, por ejemplo, en donde la gente tiene tan identificado esa idea de libertad, y vuelvo y sí, menciono porque cada ah, cultura y sí, para cada es país fue cierto, diferente. sí, es cierto, Entonces, para nosotros en que nos encerraran fue como, no me puedes hacer esto, y entonces vimos gente saliendo a la calle y personas enojadas. En otros lugares es ok, si usted me dice que me encierre, yo me encierro, no tengo problema, ¿cierto? O sea, sí, es cierto, eso es lo que nosotros tenemos que entender para saber, para no reaccionar ante el otro. exacto, Tenemos que entender que lo que él hace, lo que él dice, la forma en que actúa depende de sus condiciones particulares, de sus condiciones culturales, de sus condiciones familiares, de su personalidad, ¿cierto? sí, Entonces, eso nos ayuda a entender que el otro está viviendo su proceso particular por las razones particulares que le corresponden a él y dejarlo y entenderlo. Pero hay otra cosa muy importante y es ver que si yo en mi camino me encuentro con esta persona, también es una oportunidad para mí para aprender y entender, ok, ¿qué es lo que puedo yo ver o aprender de esta persona que reacciona de esta manera ante esta situación? Porque volvemos a lo que he mencionado antes, todos estamos conectados y todos somos parte de este proceso de crecimiento y aprendizaje. Incluso en mi canal en estos días yo compartí ese mensaje y era entender que el otro es un mensajero, entender exacto, que el, ujú, entender que el otro viene a mostrarme algo y que eso que me viene a mostrar, y ahí hay una cosa, y es que hemos escuchado hablar de la ley del espejo, y yo entendí en un mensaje que recibí que lo hemos interpretado súper mal. Porque cuando hablamos del espejo pensamos, no, si yo veo a esa persona enojada es porque yo tengo mucha rabia y entonces tengo que sanar en mí. no, Y lo que pasa es que eso no siempre pasa así. Entonces por eso vemos el otro y como no nos identificamos, lo ignoramos y cortamos el mensaje. sí, Esa no es la realidad del espejo. El espejo es ver el otro y pensar qué es lo que me quiere mostrar, no porque yo lo tenga que sanar. Yo no tengo que exacto, sanar quizás esa rabia, yo no tengo que sanar quizás esa envidia, porque, cierto, lo que el sí, otro me refleja no es exactamente lo que yo tengo que sanar, sí, sino qué hago yo con lo que esa persona me está produciendo a mí. ¿Por qué? Again, esta persona, me encuentro con una persona muy enojada y yo obviamente no tengo esa rabia adentro, pero me hace sentir mal, me hace sentir incómodo, me hace sentir inseguro. ¿Qué hago yo con esa emoción? ¿Cierto? exacto, ¿Qué ujú, hago? Y es porque es que como humanos nosotros sanamos desde la emocionalidad. sí, Por eso es que cuando pasó la pandemia se nos alborotaron las emociones, sí, exacto, porque es con la emoción que tenemos que conectar. Y lo que pasa es que a veces ignoramos la emoción o pensamos que porque como yo ya, si somos un poquito más conscientes, entendemos que no me lo tomo personal y que la reacción del otro es su problema, no el mío. sí, Entonces yo también anulo mi emoción claro, porque no me doy el sí, permiso de entender que aunque sea su problema y no el mío, a mí me molesta también, sí, ¿cierto? Y entonces yo ahí no tengo que entrar a reaccionar con él, sino irme a mí
y pensar, ok, ¿por qué me molesta? ¿Qué es lo que me está queriendo mostrar? ¿Cierto? No, Porque, eso es un tema para ahí una semana, porque la emocionalidad sí es grande, uh, porque la gente lo toma o lo toma muy, muy a pecho, digamos, o cogen todo eso y se dejan llevar por todas las emociones o lo resisten, ¿sí? Y piensan que, bueno, no voy a dejar que esto me moleste y como dices, se enciegan a la verdad, al mensaje que de verdad están viniendo a decirle a uno. claro, y Totalmente. las dos cosas son exactamente igual de dañinas. O sea, Eso. yo reacciono con el otro, me engancho en el otro en una pelea sin fin, que finalmente uno termina hasta perdiendo el foco de por qué estamos enojados, Sí, ¿cierto? O simplemente me absorbo toda la emoción y me la guardo porque no voy a reaccionar, porque no, ¿cierto? Y sí, finalmente termino generando una cosa en mi corazón, en mi centro corazón, que no sana. sí, ¿Cierto? Entonces exacto. yo lo que tengo que hacer es no reaccionar ante el otro, porque no es engancharme con él y con su situación, porque yo entiendo que su situación y su reacción y sus maneras son particulares por lo que ya dijimos, por sus condiciones particulares, pero sí vengo a mí y analizo mi emoción. Y si me tengo que poner a llorar y si me tengo que enojar, me enojo Sí, aquí, yo conmigo, para poder saber qué es lo que me está mostrando. sí, Conectamos a través de la emoción, ¿cierto? exacto. Entonces, para poder nosotros entender qué le pasa al otro, ¿cierto? Y uno a veces, y me ha pasado, no, para mí no me importa lo que pasa al otro, es que él me hizo a mí, Sí, sí. no nos hacen nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que te hizo? O sea, a mí me gusta hacer este ejercicio con las personas que vienen a mí y lo empecé a hacer a través de una canalización que me mostraban, o sea, eso mismo que me estás diciendo que el otro te hizo, dímelo sacando al otro. Suena como raro, ¿cierto? Sí. Pero cambia todo, porque yo empiezo. Es que mi vecino siempre saca la basura tarde y entonces el carro llega y me la riega y a mí me toca recogerla. Tengo una rabia con el vecino. Ujú. Si yo saco al vecino y le saco a esa persona de ahí, es que la basura siempre se riega y a mí me toca recogerla, me doy cuenta que es que mi rabia no es con el vecino. Mi rabia es que a mí me toca recoger esa basura, pero Ah, es que yo tengo que poner esa rabia en alguien, porque es más fácil poner la responsabilidad afuera. Y entonces me vas a decir, claro, pero es que la culpa es del vecino, si el ujú. vecino es el que saca la basura tarde. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Pero tenemos que entender que seguramente el vecino saca la basura tarde porque no puede, muchas veces porque tiene un problema físico y entonces se demoró en salir, porque tuvo una situación en su trabajo, porque, o sea, tú no sabes. Sí. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros extraemos al otro, y no es excusarlo, es que este es un tema muy complejo, Magdi. No, por eso te digo, o sea, podríamos hacer tú una serie Porque de un mes, o sea, esto es muy sí, porque complejo. entonces también caemos en que entramos a excusar al otro y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, cuando el Sí. otro me agrede y Ay, yo lo entro a excusar. ujú, ¿Cierto? ujú. Entonces yo entro a excusar al otro y no es excusarlo, una cosa es excusarlo y otra cosa es extraerlo. Y otra cosa es entender su proceso personal y particular, Sí, sí. pero eso no le da derecho, por ejemplo, en agredir. O sea, es que este tema es muy, muy, muy interesante precisamente por eso. Pero Sí. entonces, para que no nos vayamos muy hacia allá y nos enfoquemos en lo que nos está pasando en este momento, que es un momento de transición, y ahí volviendo pues como para que vamos dándole forma y es entender que la pandemia, como pandemia, pasó a un nivel universal desde la energía y tenía un propósito y un objetivo. Cuando salimos de ahí, ¿cierto? Sí. Honestamente, el miedo, la duda, todo lo que se generó no se acabó, eso sigue y se Ajá. transforma, porque volvemos a lo mismo, entendemos que entonces nos sacaron de una pandemia y nos metieron a una guerra, Ah, ¿cierto? sí, sí. Para Ujú. seguir alimentando miedo, rabias, dudas, inseguridades, inestabilidad Sí, económica, no sé qué. Pero entonces cuando nosotros entendemos que todo eso tiene un propósito mayor y que al contrario la energía está tan fuerte que podemos manifestar lo que queramos, tanto bueno como malo, ujú. ¿cierto? Tanto material como espiritual, y nos conectamos con eso. Cuando entendemos que el otro está también en su proceso particular y que el otro está viviendo lo que puede desde donde tiene y también como manejando toda esa emocionalidad y me vengo aquí al centro corazón porque es que aquí es donde se nos acumula todo eso, Sí, ¿cierto? Entonces nos enfocamos más en nosotros. Cuando yo entiendo todo eso, me enfoco más en mí y me enfoco en decir, ok, ¿cómo yo
puedo manejar todo esto que tengo acá? ¿Cómo yo puedo recibir la rabia, el miedo, la duda de mis padres, de mis hijos, de mis vecinos, de mi jefe? Que Ujú. todos están igual de llenos de miedo, ¿cierto? Y entonces desde ahí, cuando yo puedo con amor y compasión ver que el otro también está sufriendo, pues no reacciono, ¿cierto? No reacciono y simplemente me voy a tratar de hacer en mí un espacio más tranquilo y más sagrado para que luego yo no tenga que poner también mis miedos afuera. Exacto, ¿Se hace exacto. sentido? Sí, claro. Entonces, y esto es también lo hemos hablado mucho en otras sesiones. Entonces, o sea, la diferencia entre reaccionar y responder a lo que le está pasando a uno, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que estás hablando de los miedos y todas estas energías y eso, y cuando la gente no tiene esa perspectiva de todo lo que acabas de decir, entonces pues la mente y las emociones, el cuerpo emocional, y la mente pues trata de ayudarlo a uno con los mecanismos de defensa, con, todo eso, con todas esas cosas que uno ya tiene de aprendizaje, de tantos años de vivir en ese mismo ciclo. Y por eso yo pienso que la gente se siente con tanto estrés y se sienten así, o sea, que no saben, con caos, tienen mucha confusión, no saben cómo mejorar sus vidas. Sienten todo este estrés, pero no saben cómo dejarlo fluir, dejarlo ir. Y la forma de hacerlo es tener ese cambio de perspectiva, lo que dices, es dejar la reacción y más bien contemplar. Entonces, esto, todos los que probablemente me están oyendo van a echar los ojos para arriba y decir, oh, aquí va otra vez, pero sí, necesitas, y Jenny, yo sé que me vas a decir que me vas a decir, dar la razón, pero uno necesita darse espacio para poder tener esos momentos de pensamientos, de contemplación. Llámelo meditación, llámelo sentarse en una esquina, en el closet, donde quieras, no importa, pero se necesita dar ese espacio para uno poder ver y ser como dices, tener esa conciencia. Eso no ocurre así de No. repente y automáticamente. Después de mucho practicar, de pronto empieza eso. Pero te lo Y digo como persona propia, sí, o sea, yo he practicado esto por décadas y todavía hay momentos donde yo, ¿para qué me dejé? O sea, se deja Y uno. es ok, pero entonces espera, eso es muy importante, que no entremos también a la crítica y a pensar que entonces tenemos que siempre estar perfectos. No, No, porque puede que yo ya manejé estas situaciones, pero llegan otras que todavía no manejo. sí, sí, Entonces exacto. es ok reaccionar no reaccionar, sino sí o reaccionar. Es ok reaccionar a veces para después ir a la casa y decir, ok, no debía haber reaccionado así. Pero hay una cosa muy importante ahí en lo que dices y quiero decir dos cosas. Uno es que yo me he dado cuenta que la gente le tiene un poquito de susto a la palabra meditación, Sí. aunque se volvió obviamente más común y empezamos Mm. a hablar de muchas, de estar más presentes, de meditar, y la gente está más accesible a eso. Hay otras que le cogieron como, ay, porque piensan que meditar es sentarse 3 horas o dos Exacto, horas y no sé qué, y no es eso. Entonces es muy importante lo que dices, el mero hecho de que yo me siente sola, sin un celular en la mano, sin el televisor exacto. prendido, sin el radio, y yo piense por un minuto o dos, o incluso cuando estoy lavando los platos. A mí me encanta mucho la meditación activa porque yo misma tengo una mente muy activa. Sí, Entonces, una meditación activa es bailar, una meditación activa es caminar, una meditación activa es lavar los platos, limpiar la casa. Entonces, cuando yo estoy haciendo esas cosas, lo que hago es que me enfoco en lo que estoy haciendo y permito que mi mente se enfoque en otro pensamiento que me ayude a entender. ¿Sí me hago entender? sí, No estoy, por ejemplo, lavando los platos y pensando, no sé, en el carro que me quiero comprar o en el vecino que me cae mal, sino que estoy haciéndolo consciente y tratando de direccionar mis pensamientos hacia otro tipo de información. ¿Sí me hago exacto. entender? Sí. Entonces, Ujú. meditar no tiene que ser ese lugar, no tiene que ser esa cosa tediosa que tenemos que disponernos. Yo no tengo tiempo para sentarme todos los días. Eso no tiene que ser meditar. Exacto. Y lo otro que les quería decir, se me olvidó. Eso pasa. Bueno, voy a añadir algo también que quiero también clarificar. Cuando hablamos de tomar el espacio para contemplar, absolutamente tiene que venir desde tu verdad.
Y cuando uno está centrado en tu verdad, no hay juzgamiento. O sea, lo que estamos hablando Jenny y yo no es que, bueno, me voy a sentar y voy a analizar todo el día, la embarré aquí y no debería haber dicho esto. No. O sea, tiene que venir desde un espacio de totalmente neutralidad para poder No, ver. pero es importante, a ver, ese tiene que venir, también nos genera juzgamiento. Porque es que, recuerda que estamos hablando que, bueno, ya me acordé de lo que les iba a decir, que este es un proceso de entrenamiento mental y por eso a veces necesitamos ayuda y por eso es tan importante encontrar una persona como Juliana, una persona como yo, que les podamos ayudar a cómo puedo yo enfocarme, cómo yo puedo orientar toda esta sensación y estos pensamientos, porque no es fácil. Tú misma sabes, yo misma sé que en nuestro propio proceso personal, nosotros divagamos y tenemos toda esta teoría muy clara, pero a la hora de la práctica eso no es tan fácil. Entonces, no es que cuando estamos haciendo no venga del lugar de juzgamiento, debemos tratar de evitar el juzgamiento, pero el juzgamiento siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque también nos meten muchas creencias de que, por ejemplo, como somos espirituales o como estamos despertando, no podemos reaccionar, sentir, bla, bla, bla. No. Es que es lo que yo siento. Es parte de ser humano. Claro. Totalmente. Entonces, por eso digo, el proceso es, por decir algo, yo hoy peleé con mi pareja, fue pucha, y esa pelea fue muy fuerte y nos dijimos cosas horribles y después yo, en mi momento de sentarme o de lavar los platos, pienso, ok, yo no había reaccionado así, eso estuvo mal. Eso puede sonar como un juzgamiento, pero no es un juzgamiento, es mi momento de reevaluación y de darme cuenta de que pude haberlo hecho diferente, cómo lo pude haber hecho. Y ahí lo importante es tener la capacidad de irle a decir al otro, aunque yo sienta que el otro fue el que inició, decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, yo me equivoqué porque yo, aunque me enojé, pude haber reaccionado diferente. Total, ¿Cierto? sí. Y entonces ese es el ejercicio que yo día a día voy haciendo, pero Sí. se nos vuelve muy complicado porque entonces entramos en sentir que siempre tengo que perdonar y excusar al otro aunque el otro me haga. Sí. ¿Ves? Por eso es muy importante que nosotros primero necesitamos trabajar en nosotros, abrir la mente y entender cosas, y ahí es donde las personas que nos acompañan son tan importantes, ¿cierto? Que los procesos, en un momento en el que yo decido que quiero tener mejores relaciones, quiero ser más amoroso, más compasivo, quiero manifestar más desde el amor, es importante encontrar acompañamiento de personas que me ayuden a sacarme y a extraerme de mi común, de mi zona, no quiero decir de mi zona de confort porque no es zona de confort, sino de mis creencias y mis comportamientos, de los que siempre he tenido, porque me los delimitaron desde la infancia, desde la cultura, eso es lo único que yo conozco. Entonces yo siempre voy a reaccionar desde ahí. Cambiar eso requiere trabajo personal, constante. Todo el tiempo yo peleando con la mente, porque es que es una pelea. Todo el tiempo, no, ¿cierto? Esto es tomar dominio, de esa mente y pues con el ser verdadero tuyo. Y eso, como te digo, yo creo, Jenny, que vamos a tener que hacer varias otras sesiones porque eso también es totalmente otra conversación de saber quién soy yo de verdad, de poder distinguir la voz de la mente, la voz del corazón, la voz del espíritu. O sea, hay muchas voces que constantemente nos está tratando de decir No, qué y está las voces pasando. de la familia, de la cultura, de las noticias, o sea, quizás son las que más me parecen fuertes a mí. Pero entonces estamos llegando ya al final de nuestra charla del tiempo, pero definitivamente, Jenny, vamos a tener que hablar otra vez y tener que invitarte otra vez al canal. ¿Qué últimas palabras quisiera compartir con todos los que te están escuchando en este día? Bueno, primero yo les quiero decir que igual muy bueno que nos cuenten cómo les pareció esta conversación y que nos digan en los mensajes que les gustaría que conversáramos la próxima vez, ¿cierto? O sea, o que les gustaría que profundizáramos más o otro tema. Eso por un lado. Y lo otro que yo les quiero decir es muy importante, otra vez, entender que el otro es un mensajero, entender que estamos acá como comunidad y que lo que el otro está haciendo siempre va a ayudarme a crecer. Todos, independientemente, así tú estés allá y yo esté acá y sintamos que tu familia y mi familia no tienen nada en común,
estas familias, todas estamos trabajando por un propósito mayor y un propósito universal, ¿cierto? Y es muy importante hacernos conscientes de que la energía está ahí, de que hay algo más grande y de que todos estamos en un propósito para que seamos amorosos y compasivos con el otro. Otra vez, no significa aceptar que me maltraten, que me hagan sentir menos, pero es recibirlo de una manera diferente. ¿Cómo Exacto. yo puedo recibir eso? Porque eso que me están dando me está queriendo mostrar algo, ¿cierto? Sí, Y es un proceso de llevarlo al corazón y entenderlo desde ahí y simplemente tratar de ser compasivos y amorosos con esas otras personas que también están viviendo sus procesos personales desde el miedo, desde la duda, desde la angustia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, reaccionamos menos y eso hace que tengamos también un mundo mejor personal y obviamente a nivel global. a la tierra. Muchísimas gracias, muy sabia esas palabras. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá podamos, como te digo, tenerte otra vez de nuevo en el canal. Y para todos sí, que están con nosotros ahorita, muchas gracias por el apoyo y ojalá esta sesión les haya aportado claridad. Con mucho amor de Jenny y mío, hasta pronto. Muchas gracias, bye.